magnitudes, sistemas de medida de conceptos. Esto algo lo vamos a ver, o sea, vamos a verlo también en física, lo que pasa es que está previsto verlo también en matemática. ¿Qué es lo importante de esto? Entender qué es una magnitud. Ya habíamos visto vectores en física y habíamos determinado magnitud era un valor. En cambio, en vector tenía muchas más propiedades como dirección, sentido, magnitud también, obviamente. Y por lo tanto, cuando nosotros hablamos de magnitud, estamos hablando de una propiedad de medida. ¿Sí? Medida puede ser, medimos el calor, medimos la longitud, no tiene que significar directamente la medida en metro. Medimos tensión eléctrica, medimos intensidad eléctrica, medimos potencial eléctrico, medimos todas las propiedades físicas que se pueden imaginar. Y esas en general son magnitudes, o sea, son números fijos que tienen su unidad. Entonces, definamos un poco esto como para tener claro por primera vez el concepto de magnitud. Si alguno no lo tiene ya claro, me alegro y que lo refresque simplemente. La magnitud es toda propiedad de los cuerpos que se pueden medir. Por ejemplo, temperatura, velocidad, masa, peso, etc. Medir, ¿qué es medir? Es comparar magnitudes con otra similar llamada unidad. Y ahí surge otra definición. ¿Y a qué se le llama unidad? La cantidad que se adopta como patrón para comparar con ella cantidades de la misma especie. O sea, yo no puedo medir con un metro el diferencial de tensión de corriente, porque no es la misma especie. Una cosa es longitud y otra cosa es tensión eléctrica. No se pueden medir de la misma manera o con el mismo patrón. Entonces, la unidad es un patrón que se establece entre todas las naciones para ponernos de acuerdo. Fíjense ustedes, si yo vendo energía, ¿cómo hacemos en el caso de Brasil y Argentina, por ejemplo, que generan en una misma central hidroeléctrica, generan energía eléctrica? Y hay que medir cuánto te llevas vos, cuánto me llevo yo, porque esa es dinámica, no es que toda la mitad de la central es para uno y la mitad de la central es para el otro. Sí, en principio somos dueños y responsables, la mitad de cada uno, se puede haber asignado una responsabilidad puntual en cuanto al mantenimiento y vigilancia y funcionamiento de las distintas turbinas que puede tener ese complejo. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy, a mí me está sobrando la energía, la hidráulica es la más barata dentro de todas las energías posibles eléctricas que se generan. Entonces, recuerden ustedes el lío que hubo con el gobierno anterior cuando se cayó una línea de transmisión de estas centrales importantes que están en las cuencas de los ríos de Misión, Entre Ríos, por ahí. Se cayó una columna y para colmo de males había la otra red para sacar la energía de esa central estaba frita hacía rato. Entonces se cayó la única que quedaba y chao, nos quedamos 24 horas prácticamente algunos sin energía en todo el país. ¿Qué pasó ahí? Y bueno, ahí hubo una falla, obviamente. ¿Pero por qué? Y porque se puso todos los huevos en la misma canasta. Como era un domingo, dijeron, bueno, acá hay poco consumo, ¿qué vamos a hacer? Y que sea todo hidroeléctrico, total es la más barata. Apaguemos todas las máquinas a nivel nacional, ¿para qué vamos a quemar combustible si esta es la más barata? O sea, y está bien el concepto que se utilizó en decir, vamos todo a hidráulicas y total, no hay consumo, y con Yacyretá, con esas centrales importantes hidroeléctricas, cubrimos la necesidad de un día domingo, supongamos. Entonces le mandaron todas, pero esa no tenía alternativa. Si llegaba a tener un inconveniente con esa línea, no se podía sacar la energía y era un toco importante dentro del paquete de lo que se estaba dispensando a la red nacional interconectada. Entonces cayó esa y después fallaron todos los sistemas, la reacción, falló todo falló. Porque no necesariamente tendría que haberse producido un apagón de todo el país, porque se caiga, qué sé yo, el 30% de lo que genera. Y se tendría que haber caído el 30%, no el 100%, pero se fue todo al Congo, se pudrió todo. Bueno, si esa energía, por ejemplo, pudo haber sido de que máquinas
de Brasil estaban entregando energía a Argentina también, ¿por qué no? Porque si no la necesitaba, por ahí estaban dándonos algo de energía a nosotros. Y bueno, ¿cómo se mide? Hay que tener un medidor ida y vuelta. Algo que me diga, che, la energía que vos te estás llevando es mía, me la tenés que pagar, no es la tuya. No es que te tiene que pagar el sistema a vos, me tenés que pagar vos a mí, porque yo soy el que te la estoy entregando. Entonces hay que medir, todo hay que medir en esta vida. Y cuando estamos en el límite de nuestro país, hacia afuera, más todavía tenemos que medir, porque si yo te vendo una tonelada de maíz, le vendo a Brasil, y Brasil tiene un patrón de medida distinto al nuestro y se arma la podrida. ¿Cuánto es la tonelada? Che, ¿cómo es la equivalencia entre tu forma de pesar tu unidad y mi unidad? La libra. Si le vendo a Inglaterra, sí, pero la libra no es el kilogramo, no es la tonelada. Entonces, bueno, hay que entender esto, porque si no, no podemos ni comerciar, no podemos hacer lo elemental, comerciar. Es simple. No podemos no saber cómo son las medidas. Podemos no saberlo de memoria. Está bien, puede ser que no lo sepamos de memoria, pero tenemos que recurrir, saber a dónde buscar y entender el principio. Yo no digo que ustedes tienen que saber las equivalencias de memoria. Lo único que no les puedo permitir es que no sepan qué hacer, cómo obtener la solución a la necesidad de una transformación de unidades, ¿sí? Entonces, si se entiende esto, vamos a entender para qué sirve toda esta historia de las magnitudes, la unidad de medida y todo esto. Y siempre, como siempre les digo yo a ustedes, si saben la magnitud o averiguan la equivalencia, utilicen fracciones de conversión. ¿Por qué? Porque en una fracción yo sé que lo de arriba se simplifica con lo de abajo. Entonces yo abajo pongo en mi fracción producto para convertir, pongo la unidad que quiero que desaparezca. Y arriba pongo la que quiero que quede. Y ahí escribo las equivalencias. Entonces es una forma práctica de hacer. El sistema internacional de medidas permite unificar criterios respecto a unidades de medida, etcétera, etcétera. Magnitudes fundamentales. Esto ya lo hemos visto en física, en parte. El CIMELA, el Sistema Métrico Legal Argentino, es el sistema de medida que utiliza en Argentina, está constituido por las unidades múltiplos y submúltiplos, prefijos y símbolos del Sistema Internacional de Unidades, el SI. Bien, bárbaro. Ahí hay unas cuantas unidades, nosotros hemos puesto otras unidades también, y unos ejercicios propuestos de cambio de unidades. Sí, ¿quién quiere hablar? ¿Nadie? Bien. Entonces, en la página 26 tenemos los ejercicios propuestos, el 1.4 con algunos cambios y manejo de unidades, ¿sí? Bien, hay que hacerlo y hay que presentar. A partir de ahí, hasta ahí vendría a ser la unidad 1. Y ahora viene la unidad 2. Aquí ya vamos a empezar a mezclar un poquito los conceptos que vimos anteriormente, que es operaciones de números reales con, incluidas fracciones, decimales, lo que sea, con variables, lo que denominamos ecuaciones de primero y segundo grado, funciones y su representación gráfica, trigonometría, bueno, ahí vamos a ver también trigonometría, funciones de una variable real y tipo de función. Lo más importante, no vamos a entrar en mucho detalle de lo que no nos vaya a servir. La idea es que ustedes estén preparados en lo que realmente van a necesitar. Bueno, el primer tema de esta unidad 2 es ecuaciones. Se plantea, por ejemplo, una igualdad que se compone de dos expresiones unidas por un signo igual. ¿Sí? Esto básicamente es una ecuación. Dos términos, tres términos, cuatro, no sé cuántos términos, pero ¿qué son los términos? Los términos son aquellos números y variables, X, Y, la letra que ustedes quieran, que significa un número que no está definido, separados de un signo más o menos. Bueno, entonces, como veíamos anteriormente, para definir con más precisión, cuando operábamos con fracciones, los términos son aquellos que están separados por signos más o menos, ¿sí? Dentro de los términos puede haber cualquier tipo de operación con paréntesis, multiplicación, inclusive puede haber más términos adentro, en cuyo caso hay que resolver de adentro hacia afuera.
Ahí, por ejemplo, dice, una igualdad se compone de dos expresiones unidas por un signo igual. Por ejemplo, 2x más 3 es igual a 5x menos 2. Una igualdad puede ser cierta o falsa. Veamos un caso cierto. 2x más 2 igual a 2 por x más 1. Quitamos el paréntesis del segundo miembro, nos queda 2x más 2 igual a 2x más 2. Restamos 2x a los dos miembros, nos queda 2 igual a 2, lo cual es cierto. Por lo tanto, esa igualdad o esa expresión o esa ecuación es cierta. Pero para todo x no va a cambiar. Para todos los reales que yo denomine a x no va a cambiar. La condición de ser cierta y la ecuación se resuelve en cualquier caso de números reales. Falsa, por ejemplo, 2x más 1 es igual a 2 por paréntesis x más 1. Quitamos el segundo miembro, el paréntesis, y nos queda 2x más 1 igual a 2x más 2. En los dos miembros, restamos 2x de los dos miembros, o sea, se simplifica porque de uno puede pasar restando al otro y chao, ya se va. Y nos queda que 1 no es igual a 2. Para cualquier valor de x no cumple, la expresión esa no se cumple. No hay forma de que cumpla. ¿Sí? No hay forma. Identidad. Una unidad es una igualdad que es cierta para cualquier valor de las letras, o sea, de la variable. 2x más 2 es igual a 2 por x más 1. Quitamos el paréntesis del segundo miembro, restamos 2 y 2 es igual a 2. Que es lo que habíamos dicho anteriormente. La igualdad que se plantea en una ecuación implica que se debe cumplir de alguna manera y que tenemos que encontrar las variables que hagan cumplir esa ecuación. Por lo general es un solo número, pero puede ser, ya vamos a ver el caso, de esas ecuaciones en donde el signo no es igual, sino es más menos, mayor o menor, y eso ya no se llama ecuaciones, se llama inecuaciones, y ahí la solución no es un número, son varios. Puede ser un número, pero generalmente son varios. Y bueno, ya vamos a estudiar ese caso. Bueno, ahí, fíjense, primer miembro, veamos, una ecuación es una igualdad que se cumple por algunos valores de letra. Por ejemplo, x más 1 igual a 2. ¿Para qué valor se cumple la ecuación esa? Para x igual a 1. Despejo x, ya tengo el resultado de para qué valor se cumple esa igualdad. ¿Sí? He resuelto la ecuación. Significa, cuando digo he resuelto la ecuación, haber encontrado los valores para los cuales se cumple esa igualdad o esa ecuación. ¿Estamos? Cuando yo digo resolver, significa, che, ¿qué hago? Y bueno, encontrar el valor de x. ¿Lo puede repetir? Sí. ¿Lo puede volver a repetir? Me confundí. Bueno, cuando hablamos de ecuación, estamos hablando de dos términos igualados por un signo igual. ¿Sí? Estamos diciendo que se cumple, que el término de la izquierda, si le reemplazamos el valor a x que corresponde, que no sé cuál es, tiene que ser igual al resultado del término a la derecha. Entonces, hay un tema. Es una ecuación. Y las ecuaciones, cuando yo digo resuelvan la ecuación, le estoy pidiendo que me encuentren ese valor para el cual se cumple esa igualdad. ¿Estamos? Es más, Sí. yo puedo, fíjense, en x más 1 igual a 2, yo puedo decir, che, no te la doy así, te la doy igual a 0. Ah, ¿y cómo hago para dártela igual a 0? Saco el 2 que está sumando los pasos restando. Entonces me queda x más 1 menos 2, x menos 1. Y x menos 1 es igual a 0. Es la misma ecuación. Lo único que hice fue despejar y le igualé a 0. A 0 la igualé. Fíjense que x menos 1 igual a 0. Si yo despejo x, ¿qué pasa? Está restando 1, pasa sumando. Queda x igual a 1. Es el mismo resultado. ¿Sí? Lo único que hice es sacar, no hablar de dos términos, de dos términos, de dos miembros, sino de uno solo igualado a 0. Chao. No cambia nada, porque es pasaje de términos de un miembro al otro. Se acabó.
Pero, repito, cuando yo pido resuelva la ecuación, ustedes me tienen que buscar el número para el cual se cumple esa igualdad, el número de x para el cual se cumple esa igualdad. Y desde el punto de vista matemático, ¿qué tengo que hacer? Despejar x. Despejar significa dejarlo libre, o sea, sacar todo de alguna manera, de un lado que quede x solita y del otro lado que se resuelva cualquier cantidad de números. Por supuesto que eso se hace paso a paso, no es tan simple. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que demostrarme que saben hacer. Despejar x. Cuando hablamos de ecuaciones, porque en ese caso ustedes pueden encontrar el valor de x para el cual se cumple esa igualdad. Estamos hablando de una ecuación de una variable. Fíjense bien, no hay y. Estamos hablando de x. ¿Sí o no? ¿Sí o no? En el ejemplo de la ecuación dice x más 1 igual a 2. No hay dos variables. No está la segunda potencia, ni a la tercera potencia, ni a la cuarta potencia. No, no, no. Es una ecuación de primer grado simple en una variable. Nada más. Hay otros casos, por supuesto, cuando son dos variables. Cuando ya son dos variables no sería una ecuación en realidad. Ahí estaríamos metidos en otro problema, otra cuestión, ¿sí? Que ya lo vamos a ver a lo largo del curso. Bueno, en este caso la ecuación tiene una sola variable, potencia 1, no tiene potencia 2, y por lo tanto se resuelve encontrando el valor de esa variable desconocida x, que hace que se cumpla esa igualdad. ¿Sí? Bien. Yo igual, para verificar si encontré correctamente el valor, lo que puedo hacer es reemplazar el valor de x y ver cómo queda el resultado. Si de los dos lados queda lo mismo o 0 igual a 0, si lo he despejado totalmente, he dejado igualado a 0 la ecuación. ¿Sí? Entonces, lo puedo reemplazar y ver si eso se da, si es igual a 0 para el valor de x que yo hallé. Si yo le metí la pata ahí, es obvio que no me va a dar ese resultado. O sea, no se va a poner a 0 el miembro de la izquierda igualado al 0 que yo saqué. O, si yo reemplazo, si yo pongo x igual a 2 el resultado, lo pongo acá, 2 más 1, 3, 3 igual a 2, no. Ahí ya metí la pata. Es obvio que hice macana en algún lado al despejar x, la variable x. Bueno, para que ustedes entiendan cómo es los distintos mecanismos para entender qué busco yo de una ecuación. Es la solución, nada más, no busco otra cosa. Bien, eso es matemática. Las incógnitas son las letras que aparecen en la ecuación. Las soluciones son los valores que debe tomar la letra para que la igualdad sea cierta. Lo acabo de explicar. Entonces, veamos la ecuación 2x menos 3 igual a 3x más 2. Dice que el resultado de x es menos 5. Veamos. 2 por menos 5, menos 3 es igual a 3 por menos 5 más 2. Y se reemplaza el valor de x. Opero, ¿y qué es lo que tengo? Menos 10 más 3, menos 3, menos 13. Y del otro lado, menos 15 más 2, menos 13. ¿Está bien? ¿Logré algo? Sí, señor. Encontró la respuesta. Está bien, x es igual a 5. No lo despejé, yo ya lo sabía. Entonces, la verificación de una resolución de una ecuación en una variable es simplemente reemplazarla a la variable y ver si se cumple la igualdad de ambos términos. Eso es todo. El grado de una ecuación es el mayor de los grados de los monomios que forman sus miembros. ¿Sí? El grado de una ecuación es el mayor de los grados de los miembros que forman, de los monomios que forman sus miembros. Esa es la historia. Tenemos entendido entonces ecuación de una variable, qué es lo que buscamos, cómo se verifica. ¿Sí? Bien. Ecuación de tipos de ecuación según su grado. Ecuación de primer grado se define aquella en donde la variable, en este caso x, puede ser otra, puede ser y, puede ser z, puede ser a, lo que usted quiera. Está elevado a la primera potencia en todos sus términos. Entonces,
no aparece x elevado a una potencia mayor a la primera. Esa es una ecuación de primer grado. ¿Estamos? ¿Comprendido, chicos? Sí. Ay, Dios. Después tenemos una ecuación de segundo grado abajo. 5x más 3 es igual a 2x cuadrado más x. Ya como ven ustedes en este caso, tengo x a la segunda potencia. También lo tengo a la primera potencia. Y también lo tengo a la cero potencia. ¿Por qué? Porque a la cero potencia... Ay, Dios. Qué molesto se ponen algunos alumnos. Porque cuando yo tengo x, por ejemplo, 2x al cuadrado, más 5, menos 5x, más x, esto la puedo reducir en un solo término de x, ¿sí o no? Puedo pasar el x. En este caso, para poder resolver una ecuación de segundo grado en una variable, ¿qué es lo que me conviene hacer? Sí o sí ponerlo igualado a 0. ¿Por qué? Porque así pongo todo del otro lado. ¿Cuánto da el x a la segunda potencia, el x a la primera potencia y el x a la cero potencia, término libre, número? Entonces, ¿qué tengo que hacer para proponer la solución de la ecuación de segundo grado? Que ya vamos a ver cuál es la solución. En la de primero es despejar x, listo, ya está, no hay problema, no la compliquemos más. Pero en la de segundo grado es otra historia. Pero para ver cómo la voy a resolver, yo tengo que igualar a 0 sí o sí. O sea, tengo que mover todos los términos de manera tal de que el segundo miembro sea 0. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Fíjense, díganme ustedes, ¿qué tengo que hacer? ¿Me entendieron qué quiero hacer? Para resolver una ecuación de segundo grado en una variable, sí o sí tengo que poner en el segundo miembro, o el primero, como ustedes quieran, el orden de cuál es cuál no altera, tengo que ponerla igualada a 0. ¿Sí? Bien, entonces tengo que sacar todos los términos que están en el segundo miembro y dejar 0, número 0 ahí, que no me quede nada. Y todo el resto que vaya hacia la izquierda, al miembro de la izquierda, todos los términos. Y después operar para sacar factor común, x al cuadrado, x y el término libre que quede número sin variable. ¿Cómo queda? A ver. ¿Alguien me dice? ¿Cómo despejo? Yo le estoy diciendo que necesito sí o sí despejar y dejarla igualada a 0. ¿Por qué? Porque hay una formulita, y ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Fíjense, tengo... ¿Se puede ver? Más o menos. Se ve borroso. Sí, nos falta luz. A ver. Bueno. Veamos acá. Pongo la fórmula. 5x más 3 igual a 2x cuadrado más x. Yo tengo que dejar de un lado todo el 0. Acá tiene que estar el 0. ¿Sí? Tengo que dejar el 0 en el segundo miembro. Para eso tengo acá 2x que está sumando y acá 2x al cuadrado que está sumando y acá tengo a 1 que está sumando, el valor 1 que está sumando. Son dos términos. Bueno, más 1 pasa como menos 1.
Y 2x al cuadrado positivo pasa como menos 2x al cuadrado más 5x más 3 ¿sí? Más 3. Si se ve. ¿Qué pasó? Más 3. Menos 1. Igual a 0. Saqué todo del otro lado. Entonces, más 3 con el menos 1 me va a dar 2. Más 2. El 5x que estaba queda tal cual. Más 5x. Y el x al cuadrado queda como menos 2x al cuadrado. Esto es igual a 0. Ahí, ¿qué es lo que hice? Ahí lo único que hice fue despejar y dejar igualado a 0 todo. Entonces, de este lado tengo el miembro a la segunda potencia. Acá tengo el miembro a la primera y acá el miembro a la 0, que es 1. Entonces tengo el término libre y el término independiente sin variable. Así debo expresar una ecuación de segundo grado para resolverla, siempre. ¿Por qué? Porque después estos coeficientes son los que se operan. Se operan con los coeficientes, con los números, nada más. ¿Y qué números? Se definen 3 números. El coeficiente de la potencia al cuadrado, el coeficiente de la potencia a la primera y el término independiente. Bien, eso es una ecuación de segundo grado y es el primer paso para resolverla. En cambio, la de primer grado, como dijimos anteriormente, se despeja la variable y se obtiene el resultado. ¿Sí? Y después, bueno, a título informativo nada más, no vamos a entrar. Cuando una ecuación es de tercer grado y cuando una ecuación es de cuarto grado. Cuando bueno, ustedes ya saben, la variable está elevada a la potencia tercera o cuarta. En esos casos son ecuaciones de tercer grado o de cuarto grado. Y no importa si tiene o no el resto de los términos. Si supongamos que es una ecuación de cuarto grado, la que está en ese ejemplo, fíjense, tiene nada más que x a la cuarta y x a la tercera. X a la segunda no la tiene y bueno, uno podría decir x a la primera tampoco. No importa, pero el grado de la ecuación lo da la máxima potencia. Si está 2x a la cuarta más 1 igual a 0, ya es de cuarto grado. ¿Sí? Bien. Comencemos con el baile. Ecuaciones de primer grado. Resolución de ecuaciones de primer grado. Bueno, ya básicamente les he dado las herramientas necesarias para saber qué es lo que hay que hacer cuando uno quiere resolver una ecuación de primer grado. Pero acá viene interesante algunas cuestioncitas para tener en cuenta. En general, para resolver una ecuación de primer grado debemos seguir los siguientes pasos. Primero, quitar paréntesis, o sea, operar de modo tal que no sea necesario la presencia de paréntesis. ¿Se entiende eso? Segundo, quitar denominadores. Sí. Tercero, agrupar los términos en X en un miembro y los términos independientes en el otro. Está bien, una metodología, parece perfecto. Cuarto, reducir los términos semejantes. En realidad, claro, sacar factor común X, podríamos decir, porque son términos que tienen X. Entonces, los números de adelante deben ser operados. Para eso, en la teoría, se saca como factor común X paréntesis de los 2 términos donde estaba, o 3 términos donde estaba, o 50 términos donde estaba. Se saca el factor común X. Y después se resuelve adentro de ese paréntesis. Luego, obtenido ese valor dentro de ese paréntesis, operando los números que eran coeficientes de la variable X, eso pasa adelante y ya está resuelto. O sea, ya tengo la variable X con un solo número o factor adelante. ¿Sí? Bien, y del otro lado opero todos los números libres que estaban en los 2 miembros. Y se acabó la milonga. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A ver, ejemplos, dice 1, 2x igual a 6. Despejamos la incógnita de x, el resultado es x igual a 6 sobre 2.
Como eso es un número entero no fraccionario, cuyo resultado es 3, x es igual a 3. Segundo ejercicio, 2x menos 3 igual a 6 más x. Agrupamos los términos semejantes y los independientes y sumamos. ¿Qué hacemos? Las x a la izquierda, entonces queda 2x menos x igual a 6 positivo, menos 3 pasa como más 3. Entonces, ahora, guarda, saco factor común x, me queda 2 menos 1, 1x. ¿Sí? Y del otro lado, 6 y 3, 9. X igual a 9. Chao. Acá no me gusta porque el que escribió esto, que no fui yo, obviamente, se saltó el paso. Tiene que sacar factor común x, paréntesis, 2 menos 1, igual a 9. Ese es un paso que tiene que estar dibujado, porque si nosotros hacemos todo mentalmente, ahí metemos la pata. Ahí la metemos hasta el fondo, generalmente. Porque nos creemos que, esto es una pavada. ¿Eh? Y metimos la pata. Entonces yo les digo, traten de ser sistémicos, sistemáticos. No se salgan de la regla tonta en matemática, porque aunque parezca tonta, es para cuidar su salud. Es para que ustedes vayan haciendo paso por paso todo lo que crean que deben hacer. Si meten la pata a pesar de ello, bueno, está bien. ¿Qué va a hacer? Uno tiene que practicar más. Pero si metemos la pata porque chingueamos el cálculo mental, y bueno, ya somos tontos. Ahí sí somos tontos. Ahí no tenemos perdón de nada. ¿Por qué? Porque significa que hemos subestimado a la materia, hemos subestimado las matemáticas y hemos creído que somos capaces de hacer cualquier cosa. No, para eso están las matemáticas. Tenemos que ser sistémicos. Si tengo que ir resolviendo uno por uno, lo voy resolviendo uno por uno y escribiéndolo. No se preocupen, nadie se va a reír de ustedes, nadie va a pensar que no son inteligentes, nadie. Y el que lo piense, por favor, no le dan ni 5 bolillas. El que le diga, pero mira vos cómo haces tantos pasos. No me importa. Acá lo que importa es la seguridad. Estamos hablando de que esto es algo así como el trabajo. Si yo trabajo con una moladora y no me pongo el anteojo, y estoy muy expuesto, chicos. Me salta una cosa, chao, capaz que me jorobo el ojo, o me lo arranco, porque si se rompe el disco a la velocidad que sale, me arranco un ojo, y listo. Simple. Entonces, como es seguridad lo que yo les pido, traten de hacer paso a paso. Decir, bueno, pero acá hay 2x. Saco el factor común, x paréntesis 2 menos 1, igual a, y resuelvo ese 6 más 3, 9, listo. Y ya les queda después poner x como sola x igual a 9. Ya está, se acabó. Acá suena fácil, pero cuando tengan una expresión complicada, y yo les voy a dar expresiones no fáciles, tampoco complicadísimas, pero les voy a dar, van a tener que resolverlo. Entonces, ahí es donde se meten la pata si no somos sistémicos. Bien. Ejercicio 3 dice 2 por 2x menos 3, en paréntesis, igual a 6 más x. Quitamos los paréntesis. ¿Se acuerdan que decía el orden acá arriba? Primero quitar paréntesis, después quitar denominadores, tercero agrupar términos en x en un miembro y los independientes en el otro, reducir los términos semejantes y despejar la incógnita. Bien. Primero quitamos los paréntesis. Entonces multiplicamos. 2 por 2, 4x. 2 por 3, menos 6. Igual a 6 más x. Agrupamos términos y sumamos. Pasamos x para la izquierda y el independiente de la izquierda a la derecha. Entonces me queda 4x menos x igual a 6 más 6. Chao. ¿Me entienden? Esa es la operatoria. X igual a 4. Bien. Después hay un ejemplo donde hay un denominador. Tenemos el ejemplo 4. Bueno, ahí ven. Está interesante. X menos 1 sobre 6 menos x menos 3 sobre 2 igual a menos 1. Quitamos denominadores. Para ello, en primer lugar, hallamos el mínimo común múltiplo. Alguno que no lo pueda entender a este tema del mínimo común múltiplo, les recomiendo operar con fracciones y listo. Por ejemplo, un sexto de x menos un sexto menos un medio de x menos 3 medios igual a menos 1. O sea, también he quitado el denominador en sí, porque ¿qué es lo que hice?
fue repartir el denominador en cada uno de los miembros que estaban en el numerador. O sacamos el mínimo común múltiplo, que es 6 para 2 y 6. Y ahí dividimos. 6 dividido 6, x menos 1. 6 dividido 3, 3x por 3, 9. Perdón, claro, como está expresado, x menos 1, todo el numerador, por 1, menos paréntesis, x menos 3 por 6 dividido 2, 3. Listo. Para no hacer ese bolonqui, ¿qué es lo que hago? Puedo resolverlo también. No importa cómo lo resuelvo, siempre y cuando lo resuelva bien. Entonces yo puedo decir, no, es un sexto de x menos un sexto menos un medio de x más 3 medios, igual a menos 1. Entonces paso todos los términos independientes, que son las fracciones que no tienen variable a la derecha, y saco factor común x en la izquierda y resuelvo y llego al mismo resultado. Así que no importa cómo lo resuelva, mientras lo pueda resolver. Bueno, hay más ejemplos ahí, no tiene mucho sentido, practíquenlos ustedes. El ejemplo 6 está hermoso. El ejemplo 6, les comento, chicos, es de parcial, para tener una idea. Esa es la complejidad que yo tomo en los parciales o en los finales. Y luego tenemos, obviamente, en la página siguiente, tenemos en la página 31 al comienzo, el 2.2-1, los ejercicios correspondientes a este tipo de ecuaciones de primer grado. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer con el 2.1? ¿Resolverlo? ¿Forma parte de la práctica? Sí, señores, tal cual. Resuélvanlo. Bien. ¿Estamos? ¿Con este tema hay alguna duda? Si tienen alguna duda. No. Bien. Pasaríamos en la página 31 de la teórica a lo que viene a ser ecuaciones de segundo grado. Como les dije anteriormente, las ecuaciones de segundo grado se expresan, fíjense, no, se lo voy a mostrar, ustedes lo pueden estar viendo, pero por las dudas lo muestro. Ahí está. Ecuación de segundo grado. Una ecuación de segundo grado es toda expresión de la siguiente forma. AX cuadrado más BX más C igual a 0, con A distinto de 0, claro, porque si no, no tendría X a la segunda potencia y sería una ecuación de primer grado, porque quedaría BX más C igual a 0. Entonces, la ecuación de segundo grado obviamente tiene que tener la potencia a la segunda. Si le faltan las otras, no importa. La más chica no importa. Si es 2x al cuadrado solo, por ejemplo, no importa. Está bien. Bien. Y ahí está la formulita que ustedes tienen que meter en la cabecita, es lo único que hay que saber casi de memoria para resolverlo. Y fíjense ustedes, tiene 2, como hay una propiedad que la potencia par de un número, tanto positivo como negativo, tiene como resultado el valor positivo, entonces hay 2 resultados para esta ecuación. Esta ecuación, si bien es cierto, no es una inecuación, brinda 2 resultados. La ecuación en x a la primera potencia brinda un solo resultado. La de x al cuadrado brinda 2 resultados. Y luego veremos qué pasa con las inecuaciones. ¿Bien? Entonces nosotros tenemos que resolver eso. Ahí es muy fácil, no es tan complicado. Ahí es muy fácil, no es complicado. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito, sí o sí, como les dije anteriormente, es operar con esa ecuación y agrupar los términos. Yo no se las voy a dar como está el ejemplo 1, fíjense. O puede ser que sí, como puede ser que no. Fíjense, el ejemplo 1 dice x al cuadrado menos 5x más 6. ¿Cómo se resolvería eso? Identifiquemos el número de x al cuadrado. ¿Cuál es? No está escrito, no hay ningún número. ¿Cuál es el número que está adelante? A, el número de adelante de x al cuadrado. ¿Cuál sería? Escucho.
¿Cuál sería el número que está delante de x al cuadrado? ¿Estamos viendo el ejemplo 1? 1. 1. Perfecto. 1, más 1, correcto. Entonces, ¿quién es 1? A es igual a 1. Bien. B, ¿a qué es igual? Denme el valor de B. Menos 5. Menos 5, correcto. Ahora, ¿alguien me puede dar el valor de C? Más 6. 6. Correcto, correcto. El valor de C es más 6. No se olviden de los signos, por favor. Entonces, en la página 32 debe estar, se procede a reemplazar en la formulita ABC. Entonces, menos B, como era menos 5, menos 5 es más 5. Perfecto. Más menos raíz cuadrada de B al cuadrado. Sí, no importa que le pongamos el signo ya a B, porque cualquier número entero elevado al cuadrado, sea el signo que sea, tiene el mismo resultado. Menos, dice 4AC. Ahí ve menos 4 por C. En realidad tendría que decir menos 4 por 1 por C. Dividido 2 veces A, 2 por 1. Bueno, se opera, se resuelve dentro de la raíz. Y una vez que tengo la raíz cuadrada resuelta, obtengo los dos resultados. Siempre delante de la raíz, signo más y menos. O sea, tengo dos números para sumar. Uno para sumar y el otro para restar al resultado de la raíz. Eso es lo que significa el más menos. Fíjense, al final dice 5 más menos 1 sobre 2. ¿Qué está diciendo? Medio que un término medio raro, porque no existe eso como fracción o número. Perfecto, significa que a 5 le sumo 1 y lo divido por 2, o sea, tengo una raíz o un resultado, 6 medios. Y si le resto 1, tengo 4 medios, el otro resultado. ¿Sí? O sea, ese 5 más menos 1 sobre 2 no es una fracción, es cualquier cosa. Lo que pasa es que la resolución de mi formulita de resolución de una ecuación de segundo grado, que me está diciendo que primero, para obtener uno de los resultados, le sumo el valor que me dio esa raíz. Y para obtener el segundo resultado de esa ecuación, se lo tengo que restar. ¿Estamos? Bien. El segundo ejercicio es más fácil que robarle el caramelo a un niño una vez hecho el primero. El tercero, ajá, interesante. ¿Qué hacen el tercero? A ver que se complica esto. Si es A menor que 0, multiplicamos los dos términos por menos 1. Bien, entonces me queda x al cuadrado menos 7 más 10 igual a 0. Bueno, perfecto. ¿Sí? Bien. Entonces, esta es la única trampa que tenemos para resolver este tipo de cuestiones. Cuando nosotros tenemos un valor negativo en lo que viene a ser el valor de A, adelante de la ecuación de segundo grado, tenemos que multiplicar ambos miembros por menos 1. Pasarlo a positivo, antes de operar con la fórmula. Si no, nos puede dar cualquier cosa. ¿Estamos? Bien. Luego de eso, y para finalizar la clase de hoy, los dejo que resuelvan y me van diciendo cómo va dando todo. Yo tengo los resultados, así que yo lo chequeo, no se preocupen. El 2,2 tienen para resolver. ¿Sí? El último está bien bonito. El octavo y el 11 están lindos. El resto, bueno, el 7, el 8 y el 11. Bueno, el 10 acabamos de ver qué es lo que hay que hacer. Y el 11 está para que lo resuelvan. Así que bueno, el 2,1 es tarea que le estoy dando hoy y el 2,2, los 11 ejercicios del 2,2 es tarea que le estoy dando hoy. Así que bueno, pónganse a resolverlo mientras yo contesto a algunos de sus compañeros que me han mandado mensajes, ¿sí? Yo quería preguntar una cosa.
Sí, correcto. Ah, yo intenté mandar algunos mensajes por el IES y no, y dijeron que ocupaba mucho espacio. A usted quería mandarle, ¿puedo mandar la foto por WhatsApp o tengo que mandarla por el IES? Yo le pido, por favor, por cuestiones que tienen que ver con ustedes, ustedes tienen que tener en cuenta que la plataforma en este momento está siendo monitoreada por lo menos por 3 directivos del instituto, 3, no uno. Entonces, lo importante es que se vea allí el trabajo de ustedes. Busquen la forma entre ustedes que han recibido la información de cómo operar con la plataforma para ver cómo suben, no por mensajes, sino por tarea, cómo suben las tareas. Si ustedes quieren, bueno, ya definamos las tareas a través de ahí y las subamos. Eso, si quieren, lo vemos en la clase que viene. Y por otro lado, mándenmela por WhatsApp privado, la tarea. No hay problema, si pueden, porque en realidad no es muy pesado. Si tienen la imagen o los PDF, ¿sí? Mándenmelo por WhatsApp privado. Gracias. Yo lo estoy bajando todo y lo estoy guardando en mi computadora y corrigiéndolo. Oportunamente, obviamente, les pasaré si están ok o no, ¿sí? Inclusive Sí. con las observaciones. Si hay algún caso de que algún errorcillo o alguna cuestioncita a tener en cuenta, yo lo voy a aclarar en la contestación que les voy a hacer. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguna otra cosa más? Yo estoy bien. Nada más.